CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. El jueves 14 de julio de 2011 y es usted bienvenido al noticiero, a la entrevista en línea de la prensa gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Y un abrazo para nuestros radioescuchas en Grupo Dutriz Radio, que se transmite totalmente en digital, el Grupo Dutriz Radio GD Radio. Pueden enviar ustedes sus comentarios. Tras la intensa controversia alrededor del decreto 743, ahora se ha sumado una nueva polémica que hace 3 años atrás parecía lejana en el tiempo, aunque cercana geográficamente. La idea del referéndum y de fundación de una nueva constitución ha vuelto a sonar con fuerza desde donde ya se había advertido. Justamente desde el discurso de los principales dirigentes del FMLN. Sobre este y otros temas queremos conversar este jueves con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Arnoldo Jiménez, él es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Arnoldo, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, William? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, un gusto. Por cierto, primera vez, ¿verdad? Primera vez, sí. Exacto. Bueno, Arnoldo, para comenzar, hay varios temas en agenda, a ver si podemos ir desgranando poco a poco los temas para que nuestros cibernautas y televidentes puedan tener una visión bastante completa de cuál es la opinión que tiene la ANEP sobre varios temas de interés nacional. El tema concreto del referéndum, esta no es una palabra nueva, aunque obviamente se ejercita ya en varios países en América del Sur de manera particular, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que son, digamos, los 3 países que integran la corriente del socialismo del siglo XXI. Correcto. El FMLN la ha retomado, ahora ya la hablan con claridad y quisiera saber entonces cuál es la preocupación concreta del sector empresarial del país respecto de este tema del referéndum y que, claro, se coloque en agenda, decía, 3 años después, casi 3 años después de las elecciones, porque para las elecciones de 2009 este tema prácticamente se mantuvo por ahí, el FMLN nunca se refirió a esto, pero ahora sí lo están haciendo con claridad. Bueno, sí, existe mucha preocupación en el sector privado porque lo que vemos es que poco a poco vamos perdiendo la democracia en El Salvador y esto es como ir retrocediendo en una grada donde poco a poco se va bajando, se va entrando a un hoyo y cada vez es más difícil recuperar las gradas que se perdieron. Primero, ahora vemos, por ejemplo, partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa por los cuales nadie votó por ellos, y ahí están. Segundo, después vemos que estos partidos le hacen sus trucos para limitar a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? De tal manera de quitarle la independencia que caracteriza a una democracia. Son 3 órganos del Estado, 3 órganos completamente independientes. Después vemos cómo le van quitando el equilibrio al Tribunal Supremo Electoral de tal manera que los dados están cargados a favor de 1 o 2 partidos y poniendo en duda cuáles van a ser la transparencia, cuáles van a ser la veracidad de los resultados electorales que vamos a tener en el 2012. Y hoy bajamos otra grada más, que es por eso nosotros decimos este ya es el ataque mortal a la democracia. Y es que este es el instrumento que han elegido los países suramericanos, bolivarianos, los que creen en el socialismo del siglo XXI, todos son gobernantes que se caracterizan por ser muy populistas y que someten cada año, cada 6 meses, el Tribunal Supremo Electoral llama a elecciones y somete, por ejemplo, a cosas que sabe que son populares. Como por ejemplo dicen, vamos a ponerle impuestos a los bancos, vamos a ponerle impuestos a los grandes capitales, ¿quién está de acuerdo? Y todo el mundo aplaude. Y dicen, y vamos a subir los salarios, ¿quiénes están de acuerdo? Los salarios, y todo el mundo aplaude. Entonces, al mismo tiempo, aprueban la reelección del presidente. Han aprobado de esa manera la eliminación del Congreso. Han aprobado de esa manera una reforma a la Constitución, por ejemplo, en Ecuador, donde hoy se gana la presidencia con el 40% y 10 de diferencia, lo cual facilita dividir a los partidos de oposición. Eso mismo existe en Nicaragua. Entonces lo que vemos es que de esa manera se van tomando ya todos los poderes del Estado, el Congreso, la Corte Suprema. Mira, algo muy importante, William, la censura, han creado órganos de censura, lo sometieron a un plebiscito, ¿verdad? Es decir, los medios de comunicación en Ecuador, si los medios de comunicación deberían estar sujetos a un órgano de censura y al final la gente, como todo es populismo, o sea, este es el instrumento predilecto de los
gobernantes populistas. Entonces, si nosotros queremos en El Salvador, el populismo es el peor de todos los males para un país. Y si nosotros queremos avanzar hacia el populismo, entonces este es el tipo de instrumentos que nos está ofreciendo ahora el FMLN. Ahora, Arnoldo, díganos, cuando comenzamos en las primeras reflexiones suyas, usted hablaba de varios escenarios de hechos que están ocurriendo en varias instituciones. ¿A cuenta de qué trae, digamos, cada una de las cosas que está ocurriendo? ¿Es porque usted ve que hay como una acción articulada o qué? Lo que pasa es que se está queriendo manipular y engañar al pueblo salvadoreño. O sea, suena muy bonito el hecho esto de la democracia directa. Todos los salvadoreños podemos opinar, pero ni siquiera han aprobado en la democracia representativa el derecho que tenemos los ciudadanos de poder votar por los diputados. Ahí han estado defendiendo de que no, que el voto va para la bandera de un partido político y es el partido político el que elige quiénes van a ser los diputados. Entonces, si quieren darle una lección de democracia a la gente, no se vayan tan lejos, o sea, aprueben las reformas que ya la Sala de lo Constitucional dijo cómo deben de ser, no dijo que eran inconstitucional la forma como está ahorita la ley electoral, y la misma sociedad civil está pidiendo votar por diputados. Esa es la democracia que verdaderamente haría de que nuestra Asamblea Legislativa responda al pueblo salvadoreño. Entonces, si no quieren resolver algo tan sencillo, ¿cómo se quieren meter en camisas de 11 varas? Entonces, yo creo que están jugando con el pueblo salvadoreño y para aprovecharse del pueblo salvadoreño, tomar el pelo al pueblo salvadoreño y hacer de las suyas y quedarse en el poder permanentemente, porque al final todas estas reformas de plebiscitos y referéndums para lo que han servido en Sudamérica es para reelegirse los presidentes, para tomarse todos los poderes, es decir, para volver a sus países dictaduras. Bien, vamos en ese momento a hacer nuestra primera pausa comercial, regresamos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y hablando sobre el tema estrictamente político, pero claro, de trascendencia nacional, como es esta propuesta que está surgiendo ya desde el FMLN en torno a la aplicación de un referéndum en nuestro país. Arnoldo, leí declaraciones del diputado Francisco Merino del Partido de Conciliación Nacional. Él decía, por ejemplo, o ha dicho de que no le teme tanto a esa palabra de referéndum en tanto no sea que tenga una aplicación vinculante, es decir, que sea de aplicación obligatorio el resultado. Yo debo entender que él se refiere justamente a eso, de que ese resultado no necesariamente sea de aplicación obligatoria. Cuando se habla de vinculante o no, tiene que ver con eso. Pero bueno, el asunto es que de repente tengo la impresión de que sí hay políticos que lo ven un poco con bastante asepsia el término del referéndum. Miren, si este tema no va a ser vinculante, para eso existen las encuestas. O sea, si al final vamos a pedir la opinión de la población y los partidos quieren quedar bien con la población, pues para eso pueden hacer encuestas. O sea, la razón de hacer un referéndum es que normalmente se hace vinculante. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es bastante obvio, ¿no? O sea, es bastante que obvio. Se haga algo, además se invierte mucha plata para hacer un referéndum. Y también van a cambiar la Constitución. ¿Y qué es lo que está detrás de ese cambio de la Constitución? El problema que tienen los diputados ahorita es que no están cumpliendo la Constitución, William.
no están cumpliendo la Constitución, y por primera vez ha venido una sala de lo constitucional que ha sido muy valiente, que ha sido bien independiente en la forma como ha venido dando sus sentencias, y les ha dicho, y los ha puesto en su lugar, y les ha dicho, miren, este decreto que ustedes emitieron va en contra de la Constitución. Entonces hoy están queriendo jugar con la Constitución y además abrogarse de poderes que les permite estar por encima de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como de hecho, el decreto que finalmente se aprobó, la reforma electoral que tiene que ver con la votación sobre banderas, sobre partido, sobre candidatos, fue aprobado en la Asamblea Legislativa y fue al final sancionada por el presidente de la República. Claro. Eso va contra el espíritu de la sentencia de la Sala, ¿no? Eso va en contra de la sentencia de la Sala, así es. Entonces, eso es lo que están viendo ellos, de que hoy tienen una Corte Suprema de Justicia que les está diciendo las cosas que son inconstitucionales, entonces ellos quieren empezar a jugar ya con la Constitución. Vivimos en una democracia y vivimos en un Estado democrático de derecho, y lo más importante, y esa Constitución nace de los acuerdos de paz después de un largo conflicto armado. Entonces, lo importante acá es que respetemos el Estado de Derecho y se cumpla la Constitución. La Constitución está para cumplirla, no para jugar con ella. Entonces, ahorita esa manipulación de temas que está haciendo el FMLN, lo que hacen es generar incertidumbre, y esa incertidumbre lo que está ocasionando es que perdamos inversiones en El Salvador. A la gente lo que le interesa, uno dice, ¿y qué tiene que ver todos estos temas de democracia con la calidad de vida de la gente? La gente está mal, William, porque no tiene empleo. Mucha gente está perdiendo el empleo a diario, y mucha gente está todos los días metiendo su currículum en muchas empresas, en muchos lugares, y no consigue el empleo. ¿Y no consigue empleo por qué? Porque las empresas les están disminuyendo las ventas, las empresas no pueden vender, las empresas se están yendo del país, y entonces lo que necesitamos es todo lo contrario, dar señales claras, dar reglas claras, generar certidumbre para atraer inversión extranjera y para que los salvadoreños también se queden en El Salvador e inviertan. Ahora, Arnoldo, ¿cómo le cae a un empresario cuando un país se comienza a hablar, un inversionista extranjero, para ser más concreto, cuando un país se comienza a hablar de todos estos temas de referéndum, digo, a la luz y la experiencia que se ha tenido en Sudamérica? Bueno, veamos, por ejemplo, un empresario, si de repente este empresario tiene un contrato, con el caso, por ejemplo, de los italianos, que tenían un contrato con la GESAL, y se viola su contrato, pues pueden acudir a los tribunales, pueden acudir a la Corte Suprema de Justicia para que una entidad imparcial resuelva quién tiene la razón en este contrato. Pero si ya esa entidad deja de ser imparcial porque está capturada por el gobernante, entonces realmente no tiene a dónde acudir. Entonces ya no hay un sistema de pesos y contrapesos. Entonces ya se desfigura la democracia y ya no existe confianza. Se le está entregando el poder total a un solo partido o a una sola persona, y entonces el poder total corrompe totalmente, corrompe absolutamente, y nadie se va a poner en las manos de alguien que está en poder total. Es así como las inversiones ahorita están siendo muy cuidadosas de ver hacia dónde camina El Salvador. Y el otro problema es que hemos visto lo que está sucediendo en Latinoamericano. Los empresarios salvadoreños también han invertido en otros lados, leen los periódicos, y estamos viendo que la receta que está siguiendo el FMLN es exactamente la misma receta que le han dado a los gobernantes como Chávez, como Evo Morales, como Rafael Correa, en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, para a través de los mismos instrumentos que parecen democráticos, destruir la democracia. Y no es tan fácil decirle, en condiciones como esas, la que tienen estos países en Sudamérica, no es tan fácil convencer a un empresario y decirle, mire, venga a invertir con estas reglas del juego. No es fácil, William, porque no se sabe para dónde vamos. O sea, prácticamente ya no hay Estado de Derecho. Lo que usted necesita para poder invertir es saber que su contrato se va a cumplir. Que si usted le dice, mire, vamos a tener un sistema donde el sistema de impuestos es donde usted va a tener que pagar de tal manera, donde se le va a pagar a los trabajadores de esta manera, donde el Estado tiene la intervención en la economía hasta aquí, lo demás depende de que usted se esfuerce, pero de repente empieza a cambiar todo el sistema, entonces ya no hay certidumbre. Entonces usted invierte, por ejemplo, hoy $20 millones, claro. No es que los va a recuperar un año después, a veces los va a recuperar 10 años después, 15 años después, o sea, va recuperando poquito a poquito esa inversión. Entonces el empresario requiere certidumbre de que va a hacer una inversión y va a comenzar a recuperarla gradualmente, pero tendrá condiciones para hacerlo. Y lo que da esa certidumbre es esas reglas que tenemos en nuestra Constitución de la República. Si se están cambiando y se están violando la Constitución de
de la República se genera una incertidumbre tal al empresariado que hace de que se abstenga de invertir y por lo tanto se abstiene de contratar personas y la gente sufre de desempleo. Entonces mucha gente, la única manera que tiene El Salvador de lograr el desarrollo, la única manera que tiene el Ministerio de Hacienda de aumentar los impuestos es si hay crecimiento económico y si hay inversión privada. La única manera que la gente tiene de salir de la pobreza es si realmente puede conseguir un empleo porque hay más inversiones de parte del sector privado. Entonces aquí el verdadero motor del desarrollo es el sector privado. Y esto es algo que todavía no han entendido la gente de la izquierda como es este partido que propone este tipo de instrumentos que nos van a llevar a una situación de mucho drama. Bueno, ya me decía entonces la incertidumbre genera un impacto sobre el inversionista extranjero, por lo tanto se abstiene de invertir. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano promedio en este país? Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bien, nos está escribiendo Julio Guevara desde Calgary, en Alberta, en Canadá. Dice, el referéndum es necesario hacerlo, pero al gobierno actual, el pueblo tiene que decidir si este gobierno debe seguir. No explica más, solo lo deja planteado en términos de si este gobierno debe seguir o no. Yo entendería que hace más referencia también a una cuestión estrictamente electoral, ¿no? Pero es algo distinto. Sí, bueno, en estos momentos la Constitución no lo permite, no se puede hacer un referéndum. O sea, lo que se puede hacer es una encuesta, y la encuesta lo que está diciendo es que el presidente pues está perdiendo rápidamente su popularidad, especialmente porque no alcanza a resolver los problemas nacionales. El Salvador está sufriendo de serios problemas de seguridad ciudadana. Las maras se han tomado prácticamente las comunidades. La inseguridad jurídica que hablábamos, William, esta inseguridad jurídica está causando que en el sector privado no haya empleo. Y a raíz de que no hay empleo, los trabajadores están nerviosos de quién será el siguiente en ser despedido, y mucha gente joven, recién graduada, no encuentra oportunidades, está metiendo currículum y no encuentra oportunidades para ganarse un empleo. Entonces lo que necesita el país es señales claras, señales en sintonía con el empresariado para poder atraer inversiones y para poder generar inversión que genere empleo. Le decía en el corte comercial que de repente sobre estos temas, del tema de inversión, de la certidumbre, la estabilidad, a veces se suena bastante abstracto o como que es un tema poco tangible, de cómo le impacta, por ejemplo, a un ciudadano promedio una situación como esta, es decir, cuando un inversionista decide o no colocar 20, 30 millones de dólares en un país. Bueno, afecta porque, por ejemplo, un trabajador que está dentro de una fábrica de calzado, y esta fábrica puede estar produciendo 1.600 pares de zapatos diarios, pero de repente entre este tipo de incertidumbre está perdiendo competitividad, necesita comprar máquinas modernas para competir contra China, pero esas máquinas valen 10 millones de dólares. Entonces, si siente que no va a recuperar su inversión, empieza a perder competitividad. En vez de producir 1.600 pares de zapatos diarios, empieza a perder pedidos, porque se los está ganando la competencia, y se vuelven 1.000 pares diarios, se vuelven 900 pares diarios. Entonces, poco a poco, de repente, hay que empezar a quitar gente de la planta, hay que empezar a quitar costureras, hay que empezar a quitar la gente que corta, hay que empezar a quitar a los bodegueros. ¿Por qué? Porque tienen que cubrirse los costos con la poca producción que va quedando. Entonces, ese es el drama que se vive en las empresas actualmente, ese es el drama que se quiere resolver, pero encima de eso lo que hace el FMLN es meterle más incertidumbre a la sopa.
Entonces, de esa manera tenemos una situación ahorita donde se va a generar menos inversión, se van a paralizar las inversiones y la gente que anda buscando empleo se le va a hacer más difícil encontrarlo. Bien, quiero leerle un par de comentarios que nos han llegado porque anunciamos el tema el día de ayer en Facebook. Decíamos, el FMLN ha dicho que, abro comillas, sería bueno que en temas trascendentales se incorpore el referéndum, cierra comillas. Entonces decíamos si las alertas en el sector privado se han encendido. Entonces Carlos Eduardo Girón Canales dice, hay de los tontos que creen que lo que dicen los comunistas es la verdad absoluta. No necesitamos vivirlo en carne propia. Dice, los espejos de otros países nos dan la razón, porque la izquierda, dice, no llega al poder como todos los partidos políticos y respeta las constituciones como están. Luego, Giovanni Calderón dice, lo del referéndum es algo que lo permite la ley, sí. La pregunta o controversia sería por qué la ANEP se alarma tanto. Simple, dice, sabe a ellos, les gusta que los ciudadanos cumplamos la ley al pie de la letra, pero ellos no, solo cumplen lo que les conviene y cuidan sus intereses. Bueno, hay dos planteamientos, uno que tiene que ver, el de Carlos Eduardo, que dice de que efectivamente no es conveniente lo del referéndum, pero también está Giovanni Calderón, que dice de que ustedes ven más por sus intereses. Mire, los intereses de la ANEP son hacer empresa, y haciendo empresa se genera empleo, y generando empleo se hace desarrollo y se contribuye a eliminar la pobreza en El Salvador. Entonces yo creo que lo que hace el sector privado y lo que defiende ANEP es bueno para El Salvador. Nosotros no tenemos ningún interés aquí de que el referéndum vaya a afectar algún privilegio que tenga algún empresario en particular. Estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo principios, estamos defendiendo los más altos principios que puede tener un país, que son sus valores democráticos. Lo que pasa es que en este país se ha dejado de dar cívica, se ha dejado de dar valores democráticos en las escuelas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahorita en las escuelas es que también se está cambiando, se está metiendo mucha ideología de odio de clases, ideología que hace que las personas hagan este tipo de comentarios como diciendo, sí, es que nosotros no podemos progresar porque no nos dejan progresar los más ricos. Y de eso se vale también los populistas para hacer propuestas donde son una especie de Robin Hood, donde proponen que le van a quitar a los más adinerados para hacer ricos a los más pobres. Y los más pobres se lo creen. Entonces, esta es una forma como durante mucho tiempo los populistas han manipulado a los pueblos y han dejado a los pueblos verdaderamente en la pobreza. Porque vamos a ver esos países que estamos hablando, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los tres países son productores de petróleo o de gas natural, que tienen los más altos precios en la historia. Y sin embargo, en el caso de Venezuela, es el país que menos está creciendo en América Latina, es el país donde hay más desempleo de toda América Latina. Vamos al caso de Ecuador, igual la gente está con desempleo, sí. Y tienen petróleo por montones. O sea que nunca han estado mejor en su historia con sus recursos naturales. Sin embargo, el sistema que han escogido no permite que la población viva dignamente. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos con más. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, Arnoldo, hay otros temas en agenda y que están siempre vinculados, porque ayer, para este día, justamente estábamos leyendo declaraciones de Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del FMLN. Él decía que el FMLN no ha hecho una propuesta formal, dice, ha hablado de algunas ideas para una reforma constitucional y una de ellas es el referéndum, pero no se limita solo a eso. Él dice de que una de las propuestas que tienen también es la creación de un tribunal constitucional, o sea que además de lo del referéndum hay otras figuras que se están creando y en medio de todo esto la controversia del decreto 743, o sea que está activo todavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo lo entienden ustedes todo esto? Porque pues, hay varios temas a la vez. Mire, yo lo veo bien irónico, ¿verdad? Realmente, que ahorita él esté hablando de crear un tribunal constitucional independiente cuando lo que han hecho es quitarle la independencia a la Sala de lo Constitucional. Veo bien irónico que le echan la culpa al partido Arena de haberle dado iniciativa al decreto 743 cuando después, cuando Arena se retracta y dice deroguemos el 743, ellos después no están de acuerdo. Entonces ellos tienen su juego de palabras que de verdad, o sea, yo no sé, tienen que ser diputados, políticos y como que se les va haciendo el cuero duro para mentir. Entonces, están engañando a la gente, realmente. Están engañando a la gente. Lo que quieren no es darle mayor independencia a la Corte Suprema de Justicia con un tribunal, sino que lo demuestren y que le quiten las amarras que ahorita ha metido el presidente de la República a través de la ley de procedimientos constitucionales. Hoy viene el presidente, propone eliminar el 743, pero a cambio de eso mete una serie de trabas, ¿verdad?, a la sala a través de la ley de procedimientos constitucionales. Sí, cuando establece que los magistrados suplentes también tengan la última palabra en cualquier sentencia. Y que tienen en el fondo el mismo efecto de quitarle independencia a las decisiones que toman los magistrados de la Sala Constitucional. Entonces, si estamos hablando de crear independencia de poderes, porque en el fondo lo que queremos es un sistema de pesos y contrapesos que funcione en una democracia, entonces el FMLN debería de dar el ejemplo y primero aprobar, dejar libre a la Sala Constitucional, darle la independencia que corresponde, y segundo, si están hablando de democracia, aprobar una ley que permita que nosotros los ciudadanos podamos votar por personas para elegir a los diputados y no sean los partidos. Pues, ¿sabe que ese es el verdadero problema que están tratando? Todo esto es una cortina de humo para que a los salvadoreños se les olvide lo que se está pidiendo, que es el hecho de que queremos votar por los diputados. Eso significa que les estamos queriendo quitar a ellos el derecho que han tenido hasta ahora de que son ellos los que eligen a los diputados. Y eso les permite ser a ellos un partido autoritario, un partido completamente piramidal, un partido donde el que se opone a lo que está diciendo el que está arriba en el partido, lo mandan a la Siberia prácticamente, o sea, no le dan oportunidad de participar. Y hoy se llenan la boca de que quieren dar participación al pueblo cuando no tienen ni siquiera democracia interna dentro del partido. Entonces, si queremos trabajar en la democracia, trabajemos en ley de partidos políticos que promuevan la democracia al interior de los partidos, aprueben una ley que hagan transparente en qué se utilizan los fondos, cómo se hace la recaudación de fondos que financian a los partidos políticos. Esa es parte de la transparencia que debe de haber dentro de una democracia. Hay tantas cosas que dentro de nuestra democracia son débiles. Se llenan la boca diciendo de que, bueno, vamos a hacer una reforma también para que en la Corte de Cuentas sea independiente, pero ellos mismos acaban de elegir a un representante de Gana y a un representante del FMLN como miembros magistrados de la Corte de Cuentas. Entonces, ¿por qué dicen una cosa y hacen otra? Arnoldo, y en medio de todo esto, ¿cómo ve la relación del presidente Funes con el FMLN? En momentos determinados, incluso hay quienes sugieren que las encuestas o de cómo se posiciona el presidente Funes ante la opinión pública le ha dado réditos en términos de un mejor posicionamiento como imagen para el presidente, y que incluso las contradicciones en un momento determinado que han sido públicas entre ambos le ha servido para mantener esa posición al presidente Funes. Sí, ¿Cómo se ve esa relación entonces? ¿Hay realmente diferencias de fondo o también hay una especie de concertación sobre ciertos temas? Lo que pasa es que el presidente Funes gana la presidencia posicionándose como una persona de izquierda, pero de izquierda moderada, democrática, fiel a los principios democráticos, alejada de estas ideas extremas y radicales del FMLN, y la gente por eso le da la confianza al presidente Funes.
pero el presidente Funes ya en su gobierno necesita hacer alianzas. Entonces, para poder hacer alianzas y para poder gobernar, le entrega casi todas las carteras de Estado al FMLN, le entrega prácticamente el 80% del presupuesto general de la nación está en manos del FMLN, o sea que es el FMLN está gobernando en un 80%, pero trata, como sabe, de que la población quiere a un presidente independiente del FMLN, porque aquí la población no es comunista ni es socialista, entonces como sabe que esa diferenciación, esa independencia le genera un valor, entonces normalmente los vive castigando y les dice, mire, vamos a prohibirles que hagan política, proselitismo desde los ministerios. Un día después, el ministro de Educación anda haciendo proselitismo, o sea, no le hacen caso. Entonces, todo esto es simplemente para mantener una imagen de que trata, y que yo creo que la va perdiendo, porque le ha demostrado al pueblo salvadoreño que no es cierto que él esté a favor de la democracia. Cuando él sanciona en menos de 3 horas o 4 horas el 743, quiere decir que era parte de la jugada. O sea, esa jugada ya estaba pensada que le iban a pasar la bola y él la iba a encestar. O sea, eso no era cuestión de que siempre se tarda bastante y esta vez se tardó menos. Él lo había negociado, hacerlo de esa manera tan rápida para violar la democracia. Entonces, de esa manera, mandando hoy nuevas iniciativas de ley para mantenerle amarradas las manos a la sala constitucional, nuevamente está demostrando que le está siguiendo el juego al FMLN. Entonces, cada vez vemos más que el presidente Funes y la alianza FMLN-Funes, y dentro de esa misma alianza, sumándose Gana, que son diputados que, si uno analiza todo lo que han votado siempre a favor del FMLN o a favor de Funes. Entonces, esa alianza tripartita, Funes, Gana, FMLN, cada vez se ha consolidado más. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial. Hay otro tema importante, el impuesto al capital por la seguridad. Hablemos de ese tema al regreso. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Arnoldo, antes de pasar al tema de seguridad, todavía hay un comentario por acá que nos ha llegado a través del Facebook. Víctor Tobar dice, felicito al señor Jiménez y reitero, ese es el punto medular de toda la discusión, la elección de verdaderos representantes que den cuenta qué están haciendo por su municipio o distrito y por ende todo el país. Por ejemplo, dice, soy originario de Cuscatancingo y no sé quién es el diputado que me representa en la Asamblea Legislativa. Es obvio, primero, verdaderos representantes y luego ver si es factible un referéndum, pues al final, dice, eso no garantiza más empleos, que es lo que se necesita hoy por hoy. Tiene toda la razón, don Víctor. Si los salvadoreños pudiéramos elegir a los diputados que nos representan, le aseguro que ese diputado que representa a Cuscatancingo estuviera llegando todos los meses a rendirle cuenta a los ciudadanos y a decirles de qué manera, a tratar de averiguar de qué manera puede ayudarles y tratar de demostrarle, llegar a la Asamblea Legislativa con aportes directamente de las comunidades que representa. Pero ¿qué es lo que pasa? Simplemente son elegidos, se olvidan de la gente y entonces siguen los lineamientos que les dictan los presidentes de las cúpulas partidarias. Bueno, y sobre esto hay una experiencia muy interesante en Estados Unidos, ¿no? Porque en el Congreso, por ejemplo, los republicanos pueden hacer una propuesta de ley, pero si el congresista de un determinado estado cree que le va a afectar a sus votantes, él simplemente se opone
o no vota por ese proyecto de los mismos republicanos, o sea, de los demócratas. Y todo va quedando registrado. Entonces, al final la gente dice... O sea, pero nadie se alarma también porque un diputado, porque un congresista en Estados Unidos vote en contra de su mismo partido. Así es. Porque él defiende los intereses de su comunidad, ¿no? Así es, porque ahí están representados todos los estados, están representados, entonces de esa misma manera aquí deben de estar representados todos los distritos electorales, todos los departamentos de la República, todos los municipios. ¿Y por qué? Porque cada uno de los diputados va a representar a un área particular y va a defender los intereses de sus comunidades. Entonces, de tal manera de que no solo se beneficie el crecimiento, por decir algo, en San Salvador, sino que también haya desarrollo afuera de San Salvador. O sea, de tal manera de que se resuelvan los problemas de las pandillas que tanto agobian a las comunidades y no se privilegien simplemente más fondos para las entidades de seguridad o para las entidades de la policía sin que haya un efectivo resultado. Entonces, todo este tipo de cosas hace que los diputados de verdad se hagan más cercanos a las necesidades de la gente. Ahora, pero además en un proceso de votación donde se privilegia a la persona, al candidato, más que a la bandera del partido, permite amarrar más ese vínculo, pero tampoco se le está quitando, por lo que uno ha podido leer, tampoco se le está quitando la potestad que tiene el partido de hacer propuestas de candidatos, porque al final el elector, si vota por el Partido Arena o por el FMLN, votará sobre la propuesta que están haciendo los partidos, es decir, no es el ciudadano el que lleva un nombre y lo incluye en esa lista. Bueno, pero el problema ahorita es que solo se está dejando esa alternativa, no se está dejando la alternativa de votar, de que el ciudadano elija al diputado, sino que el ciudadano nuevamente va a ir a votar por una bandera. A ratificar finalmente lo que el partido propone. Exactamente, y el partido va a decir quién es el que va en primer lugar, quién es el que entra en primero, segundo, tercero. Usted puede haber votado por alguien que es de su agrado, pero si esa persona, el partido decidió ponerlo en el 23º lugar, entonces simplemente no va a entrar dentro de la planilla de diputados. ¿Quiénes van a entrar en la planilla? Los que estén en los primeros lugares. ¿Y quiénes van a estar en los primeros lugares? Los que son más fieles a esas cúpulas partidarias que hoy quieren meternos estas ideas del referéndum. Ahora, pero, entonces ¿cómo pueden ellos hablar de democracia? Ahora, pero en esto del referéndum, en todo caso, pasa por una reforma a la Constitución, que tendría que ocurrir en este momento, antes de que termine el mandato de la actual legislatura, ¿no? Sí, y ser ratificado por la siguiente. Sí, ellos ya ahorita van en camino de que, como viene ya el periodo electoral, ya lo quieren meter como un tema para que se apruebe por primera vez en esta Asamblea Legislativa. No dudamos que tengan los votos. ¿Usted cree que gana y el mismo PCN o el PDC estén dispuestos a levantar la mano? Pues el PCN ya da bueno, hablamos un poco de lo que dijo el diputado Merino. Ya da algunas señales y vemos que se han prestado en muchas ocasiones también a favorecer al FMLN desde hace muchos años. Y por otro lado, vemos que en las próximas elecciones también es preocupante ver que al final, si se va a votar por bandera y no por personas, los que voten por una bandera, esos mismos diputados después pueden crear nuevos partidos, salirse de esos partidos y acompañar al FMLN en lo que ellos están pensando, como ha sido el caso de Ghana, que nadie ha votado por Ghana en este país, sin embargo hoy tienen una fuerza de cerca de 20 diputados. Claro. Hablemos del tema de impuesto al capital, al gran capital por la seguridad, Arnoldo. Finalmente, ¿en qué estado se encuentra esta discusión ya de las primeras reuniones que han sostenido ustedes como gremial empresarial con el presidente Mauricio Funes? ¿En qué estado está eso? Mire, en este momento nos hemos reunido con el presidente en varias ocasiones. La primera reunión fue una reunión donde nos presentaron básicamente las necesidades presupuestarias que tenían. Nos dimos cuenta que ahí eran básicamente presupuestos extraordinarios, muchos simplemente para seguir financiando programas que ya estaban en ejecución. Obviamente nos hicieron ver de que en una segunda reunión ya entramos con mayor detalle, porque nosotros dijimos, bueno, aquí no hay un plan de seguridad, sino que lo que hay es un listado de peticiones, un listado de peticiones de dinero. Entonces nos presentaron, digamos, cada una de las instituciones nos presentaron un mapa de cuáles son los principales problemas, cosa que yo creo que la población no lo desconoce, la población lo vive a diario. La población, cuando entra a sus comunidades y le piden que pague la renta, que le pague una cora, o sea, la población se siente extorsionada, se siente amenazada, pero todo eso pues nos lo contaron, nos lo pusieron en un mapa de El Salvador donde estaban las zonas más peligrosas y cómo estaba actuando la policía, la Fuerza Armada para tratar de resolver esos problemas. Ahora bien, nosotros lo que sentimos es que si lo que va a hacer el gobierno
de aquí en adelante es más de lo mismo, los resultados también van a ser más de lo mismo. Es decir, que los homicidios ahorita no han disminuido. Dice que ahorita aquí está, por ejemplo. Quizás, porque debo hacer una pausa. Si nos Sí. comparte ese dato Sí. después de la pausa comercial. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Cómo le puede valer? Bien, lo interrumpí entonces en el segmento pasado, nos iba a mostrar Sí. algo de, estamos Sí. hablando de las estadísticas, hizo referencia usted al resultado de la primera reunión del presidente Funes con el sector empresarial. Mire, nosotros vemos aquí, por ejemplo, que cómo ha aumentado... Si lo acerca más a usted por ahí creo Aquí. que ahí creo que está mejor. ¿Cómo ha aumentado el gasto en el Ministerio de Seguridad Pública? Ha aumentado $50 millones desde el 2009 hasta el 2011, de prácticamente de 265 a 315 millones de dólares en el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ha aumentado Perdón, es la gráfica anterior, la primera, justamente esa creo que es importante que la pueda... O sea, lo que nosotros estamos viendo es que este gobierno del 2009 al 2011 ha venido aumentando enormemente los gastos. Se ha venido aumentando el gasto del Ministerio de Seguridad, se ha venido aumentando el número de efectivos policiales, se ha venido aumentando el presupuesto en el Ministerio de la Fuerza Armada, se ha venido aumentando el número de efectivos de la Fuerza Armada que entran a reforzar a la policía y el sistema carcelario. Sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados? Básicamente nosotros lo que vemos es que apenas del 2008 prácticamente al 2011 la delincuencia, los homicidios han crecido prácticamente de 8.7 a 11.5 homicidios diarios. Y tomando el 2009, que ha sido el año que más hemos sido afectados por la delincuencia, se ha disminuido nada más en 0.4 homicidios diarios. Teniendo todas las condiciones que mencionaba anteriormente, de más presupuesto, más policías, más ejército. Exactamente. Entonces, al final, lo que nosotros podemos llegar como conclusión es que el gobierno ha aumentado los gastos del Ministerio de Seguridad, ha aumentado la Fuerza Armada, ha aumentado el número de efectivos, ha aumentado todos los gastos habidos y por haber, y la disminución en términos de homicidios es prácticamente nula. Al contrario, hay un aumento del 32% con respecto al año 2008. Entonces, ¿qué está proponiendo ahorita el gobierno que sea diferente? No está proponiendo nada que no sea diferente. O sea, durante estas últimas reuniones lo que se han propuesto son más aumentos de presupuesto para la Fuerza Armada, más aumentos de presupuesto pero no existe un plan integral. Y resolvemos que el problema de la delincuencia es un problema como el de una cadena, donde primero hay que capturarlos, después hay que procesarlos, después hay que sentenciarlos como culpables y después tienen que ir a un sistema carcelario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De nada sirve, fíjese, hay un montón de gente de la Fuerza Armada, pero yo no he visto todavía que en flagrancia agarren a alguien. Entonces, todavía no vemos ahí, simplemente son ojos que supuestamente están informando, pero no están reduciéndose el número de homicidios. Luego, ¿qué cantidad, cómo están reforzando la parte de la persecución del delito, la parte de la inteligencia, de la investigación del delito, para que a esas personas, primero, de la policía no arruinen la escena del delito y los puedan verdaderamente meter presos? Luego, ¿qué estamos haciendo con la parte judicial? En la parte de los jueces, este enfrentamiento de poderes prácticamente tiene anulada la posibilidad de depurar los jueces. Pero vaya, entonces lo que ustedes temen es que ese impuesto termine provocando ningún efecto, es decir, es cierto, que se siga con eso. Al final ese es el temor de ustedes. Nuestro temor es que caiga en saco roto, porque es una gran descoordinación la que hay.
O sea, prácticamente lo que nosotros vemos es que no hay un plan integral que incluya a todas las instituciones, no solamente las del órgano ejecutivo, sino que también la Fiscalía General de la República y el órgano judicial, la misma ciudadanía, que motive la ciudadanía para hacer las denuncias. Vemos un equipo de seguridad que tal vez no tenga las capacidades tampoco más adecuadas. Vemos que todos los miembros han sido nombrados más que en función de la meritocracia, han sido nombrados en función de sus alianzas con el FMLN, y de ahí uno puede agarrar el pedigrí de cada uno de ellos. Y todo eso, sumado esto al desorden que hay de corrupción en el sistema judicial, especialmente con algunos jueces que no puede continuarse con el proceso de depuración, hacen de que sigamos en este sistema de impunidad. Y mientras haya impunidad, los delincuentes se van a seguir saliendo con la suya, porque la probabilidad de que queden presos es bien difícil. O sea, ellos los agarran, pero al final los sueltan. Entonces necesitamos resolver el problema, sí, pero de una manera completa, de una manera integral. Eso no lo hemos visto nosotros en los planes que nos han presentado. Estamos prácticamente a mitad del año y ¿saben ustedes, por ejemplo, cuál es el nivel de ejecución presupuestaria en materia de seguridad? Le pregunto esto porque el año pasado, si no mal recuerdo las cifras, cerramos 2010 con una ejecución presupuestaria en seguridad pública con cerca de, creo que el 65%. Es decir, no se ejecutó todo el presupuesto destinado a seguridad pública el año pasado. Entonces, ¿saben a estas alturas ustedes qué está pasando? Porque al final de cuentas creo yo que es importante. O sea, lo ideal sería que, me imagino yo, saber que el Ejecutivo está implementando el 100% del presupuesto asignado en el ramo de seguridad pública. Sí. Pero si no lo ejecutan todo... Recuérdese que cuando se definió que era inconstitucional la partida secreta de la presidencia, se crearon otras maneras de que lo que unos ministerios no pueden ejecutar pueden pasar ahorita a la presidencia de la República. A nosotros nos llama la atención que hace poco hay un traslado de fondos del Ministerio de Defensa, que supone de ser uno de los ministerios prioritarios a los cuales hay que fortalecer, y lo que vemos es que hay un traslado de fondos del Ministerio de Defensa a Casa Presidencial. Entonces, nos preocupa, ¿por qué? Porque vemos que los gastos del gobierno han venido aumentando 2009-2010 a raíz del 18%. Este último año, de mayo del 2010 a mayo de 2011, los gastos corrientes del gobierno aumentaron en cerca del 14.5%. El número de empleados públicos en todo el sector público ha aumentado 16,000 personas. O sea, y prácticamente los salarios que tienen los empleados públicos están arriba de una persona, por decir algo, un oficinista, están en un 50% mayor al sector privado. Es decir, la parte de empleo, por ejemplo, ha crecido más por el lado de empleo en el sector público que en el sector privado. Claro, pero eso, el problema del que cree que el empleo en el sector público es que eso muchas veces se asocia con clientelismo político. Es la manera de devolverle favores o ofrecerle a la gente para que han votado por el partido para que los vayan metiendo y les vayan buscando puestos. Bueno, pero esto implica entonces que el Ejecutivo tiene recursos. Por supuesto tiene recursos. Mire, aquí le voy a enseñar otra gráfica muy interesante. Vale, perfecto. Lo interrumpo nuevamente porque hoy vamos a la última pausa comercial y el tiempo pues nos está ganando espacio. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hay un par de consideraciones que nos están llegando de inmediato en el chat que está habilitado en Facebook. Arnoldo, dice Marc Jovel, dice, ¿cuál es el impuesto que propone el gobierno para la seguridad pública? Porque él dice que se acaba de incorporar a la discusión y a ver el tema.
Pero Joel Turcios ha escrito un par de comentarios aquí, dice, por ejemplo, últimamente los únicos nuevos ricos son los líderes de las revoluciones izquierdistas, lo que no quieren esta gente es la riqueza privada, sino la riqueza estatal, y se lo venden a la gente pintándoles un cuadro falso de servicios públicos gratis como la educación y la salud, porque estos dirigentes no toman como ejemplo a Costa Rica, un perfecto ejemplo de un buen balance económico y social. Dice, deberíamos de imitar lo que hacemos aquí en Estados Unidos con elecciones primarias, tiene que ver con el otro tema, en todos los niveles donde la gente, el votante es el que elige a los candidatos. Eso es democracia. El referéndum es un instrumento que lleva hacia la tiranía y el totalitarismo. Bueno. No, tiene razón. ¿No? Ahorita están queriendo poner un impuesto porque dice que no les alcanzan los fondos, ¿verdad?, para financiar la seguridad. Creemos que al final los fondos se los están gastando en otras cosas. Veamos este gráfico, es bien importante. Aquí está la ejecución de gastos de la Presidencia de la República. Nosotros hemos tomado 3 años, 3 años característicos, el 2002, ya después de los terremotos, 2005 y 2010. Vemos cómo ha ido subiendo prácticamente de 61 millones a 91 millones en medio del periodo del presidente Saca, a 130 millones de dólares ahorita en el 2010, durante el periodo del presidente Funes. Es decir, en 2 años que tiene esta administración... No, aquí estamos hablando de 2002, hemos agarrado varios años... Claro, 2002, 2005. Hemos agarrado varios años de diferentes gobiernos, pero cómo se ha ido aumentando prácticamente de 60 millones a 130 millones en básicamente 6 años. O sea, también el presidente Saca aumentó enormemente los gastos de la presidencia, pero este presidente los ha seguido aumentando de manera desproporcionable. Luego vemos los déficits fiscales. ¿Qué pasaba? Antes teníamos déficits fiscales y criticábamos que en los años políticos los déficits fiscales subían, pero hoy, en estos últimos 3 años, los déficits fiscales han sido 2 y hasta 3 veces mayores que lo que han sido los déficits fiscales en los años políticos de los gobiernos anteriores. Entonces, esta es la razón por la cual realmente nosotros vemos que hay ahora una necesidad de subir impuestos. ¿Por qué? Porque simplemente hay un gasto desmedido en todo el gobierno. Entonces nuestra pregunta es, ok, le están pidiendo al sector privado que contribuya, y esa contribución obviamente va a significar que posiblemente se afecte el empleo de los salvadoreños, pero ¿cuánto está contribuyendo la Presidencia de la República a disminuir los gastos que no necesita? ¿Cuánto está contribuyendo en el caso de la Asamblea Legislativa? No mostré el dato, pero aquí prácticamente se ha aumentado de un presupuesto de 19 millones que teníamos en el 2005 a un presupuesto de 45 millones en el 2010. O sea, se ha triplicado. Entonces, claro. A través del número de plazas, a través del mayor despilfarro. Entonces, realmente, ¿cuánto están dispuestos a dar los políticos de la Asamblea Legislativa? ¿Cuánto está dispuesto a dar el presidente de la República de los gastos que tiene asignados en Casa Presidencial? ¿Cuánto está dispuesto a reducir en términos de campañas para poder abonar y hacer que en las comunidades el policía pueda atender las necesidades de la gente que esté, y que la Fuerza Armada, si va a estar en las comunidades, por lo menos que actúe? Que realmente no solamente sean ojos, sino que veamos que realmente se le pone paro a estas pandillas, se les captura, y que de alguna manera realmente van a la cárcel y se quedan en la cárcel. Hasta ahorita hemos visto que los homicidios se mantienen igual, y es más, hasta nos llama la atención que de repente han aumentado los desaparecidos. Y estos desaparecidos son personas que de repente, bueno, simplemente no aparecen. Y tampoco se están contabilizando como víctimas o muertos. No los están contabilizando como homicidios, y posiblemente lo que sucede es que la cifra de los homicidios sí está aumentando, a pesar de que se están gastando más dinero. Entonces, otra vez, ¿para eso quieren que paguemos impuestos? ¿O es para que los impuestos sirvan para fortalecer los gastos de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa? Arnoldo, y tampoco es tan cierto entonces que si se aplica un impuesto al gran capital, el gran capital tampoco lo va a transferir, es decir, el gran capital no va a absorber ese impuesto, es decir, ¿se terminará impactando en el precio de los productos o no? Mire, ellos tienen los mejores asesores comunicacionales. Entonces, obviamente les dijeron, ¿qué impuesto ponemos? Entonces, llamemos y bauticemos este impuesto como impuesto al gran capital. Porque ¿quién se va a oponer al impuesto a un gran capital? Claro. Si ese es como decirle, mire, este es un impuesto de mágico, donde no lo paga nadie, solamente aquellos que están allá en el Olimpo. Entonces, claro, todo el mundo se lo ha creído, pero al final es un impuesto que terminan pagando todos los salvadoreños, ya sea a través de un aumento de costos o a través de lo que es peor, a través de mayor desempleo, porque en el fondo lo que hace es castigar la inversión. Bueno, se nos agotó el tiempo, Arnoldo, le agradezco que haya compartido con nosotros. William, muy amable, muy un gusto estar contigo.
Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Estará con nosotros en nuestros estudios la Procuradora General de la República para conversar de otros temas también de interés nacional. Nos vemos mañana.